Hola, bendecido día. Este, Doy gracias a Dios por que me permite un día más hablar de su bendita palabra y porque me mantiene de pie en su palabra. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú nos permites ver la luz del día, Señor, porque permites que veamos, Señor, aquellos seres que amamos, Señor, porque nos permite, Señor, ver esas pequeñas cosas que cuando pensamos que todo puede ser imposible, tú lo haces posible. Gracias, Señor, porque tú te preocupas por cada uno de nosotros, por los que escuchan esta palabra, Señor, por los líderes, Señor, que tú estás formando, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy por la vida de mi pastora, mi Señor Jesús. Yo sé, Señor, que la tienes en ese lugar, Señor, de privilegio, Señor, en ese lugar donde tú la has puesto, Señor. Sabemos, Señor, y confiamos, Señor, en ti, que tú vas a dar buen diagnóstico, Señor, en, en su vida, Señor, y que esto solamente es una prueba, Señor, que la estás haciendo aún más fuerte, Señor, para que ella pueda seguir en tu bendito camino, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, y no solo lo material, sino lo espiritual, que es lo más importante, mi Padre amado. Gracias, papito lindo. Y la enseñanza del día de hoy se llama, o yo le puse por nombre, autoridad espiritual cristiana. Y vayámonos a la palabra en Mateo 10:1 y nos dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nosotros nosotros adquirimos, dice, si nosotros somos cristianos, ya tenemos una autoridad espiritual delegada por Dios. Dios ya nos está delegando y nos está dando esa autoridad que viene solamente de Él. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para dar sanidad. Entonces, hay veces cuando vamos a orar por una persona o nos piden una oración o nosotros mismos a lo mejor podemos estar pasando por una situación, pero no nos la creemos, no creemos que tenemos esa autoridad puesta por Dios. Hermanos, debemos de tener esa autoridad. ¿Y cómo vamos a adquirir esa autoridad? Obviamente ayunando, leyendo la palabra de Dios, estarnos alimentando de la palabra de Dios para que nosotros podamos entender esa autoridad que proviene del Señor, esa autoridad que Él ya nos dio. Entonces debemos de orar con poder por esas personas que necesitan una sanidad, por esas personas que necesitan un trabajo, sanación en su casa por diferentes situaciones. Tenemos que tener esa autoridad. Vayamos a la palabra de Dios en Lucas 10:19 y nos dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre fuerza del enemigo y nada os dañará. Hermanos, hay veces nosotros nos sentimos em, ¿cómo les puedo decir? Que no, que estamos, por ejemplo, enfermos, que estamos enfermos y queremos actuar en nuestras propias fuerzas. Sí, Dios nos hizo sabios y pues, ay, pues vamos al doctor y lo que nos digan los doctores y lo que nos manden y esas cosas, ¿no? Pero nosotros debemos de declarar esa autoridad porque nada nos dañará, eso nos dice en Lucas. Entonces, vayamos a la palabra de Dios en Mateo 10, del 7 a 8, y nos dice,
Yendo, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. Nosotros tenemos la autoridad de sanar enfermos, de sanar leprosos, de echar fuera demonios, pero todo es cuestión de que nosotros creamos y que llevemos una vida espiritual, porque dice autoridad espiritual cristiana. Entonces, nosotros debemos de, de, de leer más de la palabra, de comprometernos más a estar en la palabra de Dios, porque solamente por medio de la palabra de Dios vamos a estar conectados y vamos a adquirir esa autoridad que Dios ya nos ha dado. Yo me estoy basando en estos versículos que nos hablan de la autoridad que Dios nos ha dado. En Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Cómo vamos a resistir? Con esa autoridad. Y no y que venga el enemigo y nos quiera mover de donde estamos. Estás en la iglesia y a ver, te voy a poner esto para que te vayas o para que hagas lo contrario o para que no seas testimonio. Todo eso puede atacar el que nosotros no tengamos una autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad la adquirimos mediante estamos leyendo la palabra de Dios, mediante nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Entonces, debemos de tener esa autoridad. Dice, esa autoridad se la dio a sus 12 discípulos para que liberaran a la gente de todos sus males. Todos, hermanos, o sea, no, yo no puedo, a lo mejor hay veces, yo he comentado que vas con autoridad a orar por una persona y no sucede lo que a lo mejor tú has estado orando y la gente está esperando, pero no vemos realmente el propósito de Dios en esa oración y a lo mejor decimos, híjole, se murió, pero no vemos el trasfondo o no vemos el punto que realmente el Señor quiere que veamos o que quiere que vea esa familia. Y no significa que no tengamos autoridad, sino debemos de verlo con otros ojos. ¿Y cómo vamos a verlo? Mediante la autoridad. Y vuelvo y repito, ¿y cómo vamos a adquirir esa autoridad? Leyendo la palabra de Dios constantemente, escuchando las enseñanzas que nos dan, tomando los cursos que nos dan. No nada más, bueno, yo soy cristiano y pues voy a la iglesia y nada más. No, debemos de tomar esa autoridad y la autoridad proviene mediante nosotros nos estemos nutriendo de la palabra de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo, con plena autoridad, delegada y respaldada por el reino de los cielos, es decir, por Dios mismo, hermanos. Nosotros debemos de realmente creer en esa autoridad que proviene del Señor. No debemos de titubear, no debemos de dudar de esa autoridad que nos dio el Señor. No somos nosotros, es la autoridad que proviene de nuestro Padre Celestial. Y si quieren buscar, hay infinidad de versículos que nos hablan de la autoridad que Dios nos ha puesto como sus hijos, como hijos de Dios. Podemos encontrarlo en Lucas 9:1, podemos verlo en Marcos 13:34,
Podemos también verlo en 2 de Corintios 5:20. Debemos de estar constantemente leyendo de la palabra para adquirir esa autoridad, pero no nada más esa autoridad de nosotros, sino esa autoridad espiritual que proviene de nuestro Padre Celestial. Pues ha sido una enseñanza muy corta, pero yo creo que muy específica de las cosas que quiere que hagamos, de las cosas que el Señor quiere que hagamos como autoridades. Y no solamente en el orar, no solamente en decir, delegar cosas, no, sino que adquiramos esa autoridad espiritual para que podamos ser aquellos que íbamos a llevar la palabra del Señor, el que vayamos nosotros a hablar del Señor con esa autoridad que proviene de Dios, sea que sea en amor, pero en autoridad. Que cuando nosotros hablemos con alguien sea con autoridad, no de nosotros, sino de la autoridad espiritual que viene de Dios, que es en amor. Pues espero que haya sido de bendición como lo fue para mí, hermanos. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de cada uno de los líderes, Señor. Sé tú, Señor, guiándonos en todo momento, Señor. Sé tú, Padre mío, plantándonos en la roca, Señor, para que nada ni nadie venga, Padre, y nos mueva de tu bendito camino, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor. Bendice, Señor, a los que escuchen esta bendita palabra, Señor. Y bendice, Señor, a cada líder, Señor, que se levanta, Señor, para predicar de tu palabra. A cada pastor, Señor, que habla de tu palabra, Señor, y tiene ese rebaño, Padre, de ovejas. A esos apóstoles, Señor, que tú has puesto como cabeza, Señor, para poder dirigir, Señor, a sus pastores, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú eres tan bueno, Señor, y siempre estás al pendiente de nosotros, Señor, y nos das, Padre, esa autoridad espiritual que solamente proviene de ti, Señor. Damos gracias, Señor, por esa autoridad que tú nos has dado, Señor, porque sabemos que morimos nosotros, Señor, y eres tú, Señor, el que nos das esa autoridad. Gracias, Señor, por el alimento y el vestido y el calzado, Señor. Gracias, Señor, por protegernos, Señor, en todo tiempo cuando salimos de nuestras casas, Señor. Protege a nuestros hijos, Señor. Protege, Señor, a los pastores, Señor, a los líderes, Señor. Protege, Señor, a los congregantes, Señor. Tú ya los conoces, mi Padre amado. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Sé tú, Padre, poniendo carbones encendidos, Padre, en nuestras bocas, Señor, para que podamos hablar de tu palabra, para que podamos ir y predicar de tu palabra, Señor, con esa autoridad que tú nos has delegado, Señor. Bendícenos y guárdanos, Padre. Por todo esto, Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.